¿Qué tal, Eco Party, Blue Space? Muy buenos días. Primero que todo, queríamos agradecerles por darnos la oportunidad de ser los keynotes y de poder inaugurar el Blue Space. Es un honor para nosotros el estar aquí y también el poder compartir las herramientas que estamos desarrollando para la comunidad y también el poder hablar de un movimiento que se llama Open Trade Research que estamos inaugurando también y espero que les guste y es motivado en colaboración y todo lo que es comunidad abierta. ¿Quiénes somos? Mi nombre es Roberto Rodríguez y yo voy por Cyberwar Dog en Twitter y también trabajo para Microsoft, trabajo para el Microsoft Threat Intelligence Center. Y mi nombre es José Rodríguez y yo voy por Cyberpanda H en Twitter y actualmente me encuentro colaborando con el equipo de Mitre Attack en el desarrollo del concepto de Data Sources dentro de MITRE. Y como se han dado cuenta, somos de Perú y también somos hermanos y somos amantes de la colaboración y la fuente abierta. Y uno de los cuantos proyectos que estamos desarrollando en este momento son los que ven en la pantalla. Y si quieren seguir y saber más de esos proyectos, nos pueden seguir también en Twitter. El día de hoy tenemos unos temas bien interesantes. Primero vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que es el lado azul, ¿no? Lo que es el Blue Space, y también compartir una metodología que nos está ayudando bastante para el poder categorizar las herramientas que estamos creando para la comunidad. Y espero que les ayude también para poder organizar un poquito lo que es el tema de investigación y el tema de desarrollo de lo que son detecciones, ¿no? Y al final vamos a dar un poco sobre Open Threat Research, y esto es la primera vez que estamos hablando de estos conceptos en lo que es en público. ¿Qué significa ser del lado azul? ¿No? De repente muchos piensan es definitivamente defensivo, ¿no? Pero también puede ser de repente un poco la parte ofensiva, ¿no? O de repente solamente ofensiva, ¿no? De repente alguien piensa que el lado azul es solamente parte ofensiva, ¿no? Pero hay un montón de conceptos que se pueden crear en lo que es alrededor del tema blue, ¿no? De lo que es defensa. Y esto, por supuesto, va a ser definido por tu experiencia, va a ser definido por tus habilidades, por tu talento, ¿no? Pero algo que nos gustaría, sinceramente, de que de ahora en adelante, comenzando el Blue Space, que te pongas a pensar, es de cuando hablas de lo que es detección, a la misma vez consideres el tema número uno de lo que es aceptar diversidad en nuestra industria en cualquier contexto, tratar de identificar oportunidades de colaboración, right? Tratar de generar esa contribución a, de repente, otros proyectos, tratar de involucrarte más y tratar de lo que es adoptar conceptos abiertos para que pueda facilitar una vez más la contribución, pero también el aprendizaje, ¿no? Porque eso es muy importante, el tratar de compartir algo que pueda ser práctico, algo que pueda ser modular, para que puedas empoderar a otras personas en la comunidad también. Cuando hablamos de lo que es aceptar diversidad, un tema también que es bien interesante en lo que es el campo de nuestra industria, es que en la parte defensiva hay un montón, digamos, de campos específicos que uno se puede enfocar. Tenemos, por ejemplo, la parte de inteligencia, tenemos gente analizando data, respondiendo a incidentes, haciendo un poco de lo que es reverse engineering, o otros que hacen simulaciones. Pero es importante también el poder identificar cómo estos campos se interconectan y cómo pueden colaborar. Y a la misma vez, al poder identificar esto, vas a poder tú también pensar en qué es lo que tú puedes desarrollar por tu cuenta, esperemos que sea algo libre, y que lo puedas integrar con otros conceptos, ¿no? Y a la misma vez tú puedas crecer profesionalmente, ¿no? Desarrollando algo que te ayuda para tu carrera, pero a la misma vez puedes ayudar a otros que necesitan de tu ayuda y de tus conocimientos también. Compartir es muy importante. Para nosotros compartir significa, uno de los casos de compartir para nosotros es compartir data. Nosotros cada vez que simulamos a un adversario, cada vez que hacemos desarrollo, investigación de nuevas técnicas, nos gusta coleccionar esa data, la cual nos ayuda a generar de repente detecciones o validar detecciones. Nos gusta compartir la comunidad. Depende de lo que tú hagas en la industria, vas a de repente identificar qué es lo que tú puedes compartir, ¿no? También con otros en nuestra comunidad. Esto nos lleva a uno de los primeros conceptos que la verdad me gustaría que también te pongas a pensar y lo consideres, de que si es que tú quieres ir rápido, ¿no? De repente puedes ir solo, ¿no? Pero si tú quieres ir lejos, parte de nuestra experiencia es que tienes que ir en conjunto, acompañado y colaborando con otras personas. Ese tema, la verdad que me impactó bastante cuando comencé a ver este tipo de frases, porque es verdad, uno piensa que de repente solamente dependiendo en uno solo
va a poder ir lo más rápido que puedas, pero cuando hablas de conocimientos y de repente de otras realidades, de otras experiencias, puedes beneficiarte mucho, ¿no? De esa interacción. Sí, ese concepto es muy cierto, ¿no? Y aquí la palabra clave me parece es complementarse, ¿no? Personas con diferentes backgrounds, experiencias, te permiten aprender cosas nuevas, ¿no? Y tomar esos nuevos conceptos y poder mejorar los que tú ya tienes. Y esto la verdad que fue muy interesante porque comenzó a aplicar bastante en la metodología que estábamos creando. Y esto es un poquito una parte más tangible, ¿no? Comenzamos a hablar de colaboración, comenzamos a hablar de repente de contribuciones, pero ¿qué significa eso, no? ¿Cómo podemos crear algo más tangible? Esta metodología la pusimos nosotros cuando comenzamos a desarrollar nuestras herramientas y por supuesto no es la única metodología que vas a usar, ¿no? Cada uno puede crear su propia metodología. Una vez más, va a depender mucho de tu experiencia, de los casos que estés trabajando. Pero número uno es tratar de entender, por ejemplo, cuál es el objetivo, ¿no? De tu investigación, qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y antes de que yo siga hablando de los otros pasos, es muy importante también el saber de que van a haber oportunidades donde de repente no vas a comenzar en este paso, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un poquito, en unos minutos, pero a la misma vez el entender que este flujo no es lineal, no es solamente que vas a ir de punto 1, 2, 3, 4, 5 y no vas a poder regresar a los otros puntos o tratar de ver qué falló, qué puedes mejorar, ¿no? Comenzando con ahora que tienes un objetivo, el tratar de entender la estrategia que está siendo usada, la tecnología que está siendo usada por el adversario es muy importante. Aquí es donde comenzamos a ver un poquito lo que es el tema de analizar las herramientas en lo que llamamos, por ejemplo, en lo que se dice el OST, que es el Offensive Security Tools, y tratar de hacer ese análisis, de repente un análisis estático, dinámico, ¿no? Similar a lo que es un malware análisis, por ejemplo, y tratar de entender el comportamiento inicial, ¿no? De lo que es parte de tu desarrollo del adversario. Una vez que tienes este comportamiento, de repente este comportamiento inicial no documentado, puedes comenzar a hacer una colección de data después de hacer una simulación. Ahora, la simulación, por supuesto, ocurre entre el paso de entender al adversario y coleccionar la data, ¿no? Porque cuando uno hace, por ejemplo, lo que es el análisis dinámico, estás prácticamente simulando un poco cómo se va a comportar esa herramienta o de repente ese script ¿no? que tienes, ¿no? Entonces, en esta parte es muy importante porque te va a ayudar bastante el entender tu data para poder después analizarla, para después, ¿no? Lo que es poder modelarla. Puedes visualizarla y esto te va a ayudar mucho también para comenzar a estandarizar y de repente mejorar un poco la documentación de todo tu research, porque a la final tú vas a tener que compartir este research, entonces tienes que estar en un formato en el cual también pueda ser práctico, puede ser modular e interactivo y que otras personas se puedan beneficiar. Ahora, el objetivo también, conversando un poquito de entender qué es lo que te gusta, dónde comenzar y todas esas cosas, es muy importante que tú veas cuáles son las partes en las cuales te puedas sentir bien cómodo en esta metodología. Claro, y eso es parte de la diversidad que Roberto comentaba al inicio, ¿no? Y esta diversidad de roles, de actividades que uno puede desempeñar, te lleva al inicio, ¿no? Cuando uno quiere empezar, no solo en ciberseguridad, sino en cualquier otro campo, ¿dónde empiezo? ¿No? Y eso en realidad es una pregunta bastante interesante. Y yo me acuerdo que en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo llego a Estados Unidos desde Perú, a empezar en el tema de ciberseguridad, esa fue la primera pregunta que le hice a Roberto, ¿no? ¿Dónde puedo empezar? Y empezamos a enfocarnos más en nuestra parte interna, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que yo tenía? ¿Con qué temas yo me siento más cómodo? Y como pueden ver, mi experiencia, mis gustos van más alineados a la parte de la generación, colección de data, análisis, todo ese aspecto, ¿no? Ahora, es importante recalcar que así, a pesar de tener experiencia en la parte de gestión de data, no quiere decir que solamente me tengo que enfocar en eso. La idea de identificar otras áreas donde de repente no tenga experiencia o no me siento cómodo, no significa que las tengo que obviar. Tengo que aprender y complementar mis conocimientos. Y ahí también cuando hablamos de que complementar no solamente quiere decir que tienes que aprender
no, tienes que sí o sí aprender. Complementar también puede ser colaborar con otra persona, ¿no? Y prácticamente eso es lo que pasa bastante con nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de lo que es la ingeniería de poder crear, digamos, lo que son ambientes de laboratorios o lo que es simular al adversario, generar la data. Y también me gusta bastante lo que es la estandarización de procedimientos, ¿no? Entonces, eso la verdad que nos ha ayudado bastante. Somos hermanos y me gusta que aplicamos también, como dice, esa cercanía que tenemos para poder identificar, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas y también identificar nuestra pasión, ¿no? Y esta frase, también una frase que se me impactó bastante, es bien cierta, ¿no? Todos somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos, ¿no? Pero también hay que entender que nosotros vamos a ser más hábiles en ciertos aspectos, en este caso, digamos, en la comunidad, en esta metodología. Van a haber partes donde nos sentimos más cómodos, nos sentimos que de repente podemos proveer más en específicos temas, ¿no? Entonces, tratar de identificar esas fortalezas, identificar dónde te sientes más cómodo es muy, muy importante. Sí, eso es muy cierto, porque además también, además de sentirte cómodo y de encontrar esa motivación que uno siente por lo que hace, ¿no? Esa felicidad que uno siente cuando hace las cosas, también es importante para poder identificar en qué punto, ¿no? Tienes que mejorar y complementarte con las otras personas. Es correcto. Entonces, regresando un poquito ahora al tema de esta metodología, ¿no? Vamos a comenzar a hablar un poquito de los pasos. Vamos a ir de un high level a un poquito más detalle y José va a empezar con el primero, ¿no? Sí, el primer paso de la definición del objetivo de la investigación es muy importante porque nos va a ayudar a determinar cuál es el alcance, ¿no? Y nos va a guiar, porque a veces cuando uno comienza a investigar, a meterse de lleno en un tema, comienza a encontrar que hay muchas posibilidades dentro de un mismo camino, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? ¿A la izquierda, a la derecha, a este punto? Entonces, el alcance es importante, ¿no? Ahora, un proyecto que nos ayuda mucho para poder definir cuál es el objetivo de nuestra investigación, qué es lo que queremos mejorar en nuestro ambiente, en nuestra organización, es el proyecto ATT&CK, ¿no? de MITRE. Es una base de datos con bastante información acerca de tácticas, técnicas y procedimientos que han sido usados en ambientes reales por adversarios, ¿no? Y eso es lo que le da ese beneficio a la comunidad. Son actividades que uno puede implementar en su organización. Ahora, esta base de información, ¿no? Puedes encontrar información bastante específica como una técnica muy puntual que tú quieres, digamos, empezar a investigar, pero también puedes comenzar a correlacionar técnicas y eso te va a permitir a encontrar comportamientos, ¿no? de diferentes organizaciones dentro de ATT&CK, ¿no? Claro, aquí también es cuando comenzamos a pensar un poco de que a veces pensamos que los ataques ocurren de una forma atómica, ¿no? De solamente una técnica es ejecutada y quiero investigar esa técnica, ¿no? Pero la realidad de los hechos también es de que técnicas pueden ser correlacionadas con otras técnicas porque eso es lo que se dice el ciclo, ¿no? De lo que es un adversario cuando está en tu organización. Hay diferentes técnicas que son usadas, entonces es también importante tener esa perspectiva, ¿no? De cómo vas a comenzar tu desarrollo, ¿no? A la misma vez es muy importante saber dónde puedes conseguir más información. Y hoy en día, pues Twitter tiene un montón de lo que son investigadores, por ejemplo, que están compartiendo mucha información que a veces uno no puede ni siquiera saber. De repente uno se no termina un tema y está saltando al otro y eso es lo más común. Y por ejemplo, en estas imágenes las puse exclusivamente porque es bien interesante ver, por ejemplo, que la primera imagen fue a principios de septiembre y ahorita ni siquiera acabamos septiembre y ya ha habido, por ejemplo, un CVE que ha sido compartido con la comunidad, conceptos de prueba para, ¿no? Para lo que hacer, para crear un exploit para ese tipo de cosas. Y el día de ayer también tenemos ahora, como se dice, una nueva variación de estas técnicas, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? El ver todo este desarrollo.
Y aquí es donde nos comienza ahora que nos comienza a llevar al siguiente punto, donde que ya sabemos qué queremos de repente comenzar a investigar, ¿no? De repente ahora comenzamos a entender a lo que es el adversario, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo? No solamente el saber qué comandos ejecutaron, pero cómo se relaciona ese comportamiento de repente a data, ¿no? Y la estrategia que está siendo usada con la tecnología que el adversario está usando también. Vamos a tener este ejemplo. Este es un tweet que pasó hace 2 semanas, sí, casi una semana y media. Y fue bien interesante. Fue una técnica de movimiento lateral que no es, digamos, tan nueva, pero fue interesante compartir cuáles eran digamos, las partes internas de qué es lo que el adversario estaba haciendo. Y si ustedes van al link de abajo, van a poder ver todo el blog post. Fue hecho por Dominique, de la compañía MDSec Labs. Y si te das cuenta, me gusta el nivel de detalle que pueden ir, que te facilita pues todo lo que es la investigación, ¿no? De lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante el aplicar esto y entender cómo se veía en la parte dinámica, solamente algo básico, ¿no? El tratar de ver si es un movimiento lateral de computadora a computadora, definitivamente va a haber un tráfico de network que puedo colectar, ¿no? Entonces, como te das cuenta aquí, si es que puedes ver en el slide, y lo puedes ver, por supuesto, después, pero acá está usando, por ejemplo, APIs específicas para poder escribir byte per byte de lo que es shellcode desde una computadora a otra en memoria. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las específicas APIs, si vas a la parte de abajo, en la parte azul, y eso, por supuesto, es correlacionado con la información que es proveída por Dominique en el blog post. Ahora, por supuesto, cuando comenzamos a ver la parte de lo que es la simulación, puedes hacer algo dinámico que es básico en tu computadora, pero van a haber escenarios donde vas a necesitar más que solamente una computadora y más que solamente lo que se dice una computadora local y de repente una computadora en un dominio, ¿no? Entonces, para eso comenzamos a crear proyectos, por ejemplo, como Blacksmith, como Simuland y Mordor. Esos 3 proyectos son diferentes, pero se complementan muy bien. Y solamente para dar un high level, y de hoy voy a explicar uno por uno, pero Blacksmith prácticamente tiene las configuraciones y scripts que me van a ayudar a poder setear todo un ambiente de pruebas. Y Simuland es el proyecto donde yo comienzo a crear, digamos, unos planes para poder crear específicos ambientes de prueba. Y utiliza, por supuesto, Blacksmith. Y el resultado de eso es data. Y la data es compartida con la comunidad con el proyecto Mordor. Blacksmith, como lo dije hace un minuto, es prácticamente crear estas plantillas, estos templates, ¿no? Y también crear esos scripts, configuraciones que se pueden usar con otros proyectos. Y es bien interesante porque yo te doy en este proyecto, por ejemplo, un poquito de qué es lo que puedes ejecutar, qué ejecuta los scripts, ¿no? Y en este caso estoy usando lo que es Azure Resource Manager Templates, ¿no? Y al final esto me ayuda a crear ambientes específicos, ¿no? Pero la diferencia de este proyecto con otros proyectos, porque yo sé que hay un montón de gente colaborando, que eso está buenísimo, está colaborando en crear ambientes de prueba para que otros lo usen. Simuland tiene el objetivo de no solamente darte un ambiente de simulación, pero crear digamos, una forma de poder exportar la data a escala. No solamente una computadora, pero estamos hablando de repente 5 a 10 computadoras en un ambiente. ¿Cómo podemos sacar esa data? Tiene un ambiente específico, el cual se usa para generar data para Windows, que se llama Shire. Y como ustedes ven, es un ambiente, digamos, pequeño, ¿no? Pero tiene, digamos, las partes necesarias para poder correr la mayoría de las técnicas que son compartidas en la comunidad. Parte de entender este ambiente es también saber cómo la data se colecciona. Y en este caso utiliza Windows Event Forwarding, donde podemos agarrar la data y de ahí tirarla para lo que es a un Logstash y moverla hacia un servicio de Azure, en el cual yo puedo utilizar otras herramientas para coleccionar la data en lo que es en tiempo real. Un ejemplo de eso sería en la parte izquierda tenemos prácticamente un adversario que está utilizando, por ejemplo, en este caso, el Command and Control Empire, y ya tiene una, digamos, reverse shell en la computadora. Y en la parte derecha tengo cómo es que colecciono data.
Y como pueden ver, prácticamente corro un comando donde me conecto al servicio de Azure donde está toda mi data y te das cuenta que la data está siendo enviada al terminal, ¿no? Y esto es en tiempo real. Entonces, ese es el beneficio de tratar de desarrollar un proyecto en el cual me dé la data en tiempo real y la puedo empujar a un FAO. Así no tengo que saber, por ejemplo, de dónde comenzar a coleccionar data. Hay veces que, por ejemplo, herramientas no te ayudan a lo que es no te ayudan a sacar toda la data de una. Entonces, este concepto de lo que hace Simuland es bien interesante y se puede hacer a lo que es escala. El siguiente tema es prácticamente, ahora que tenemos un poquito de esa simulación, como se dice, ese ambiente que nos va a permitir a simular, en vez de tirar la data al terminal, la podemos tirar a lo que es un archivo. Y ese archivo nos va a ayudar, por supuesto, a tratar de documentar de repente nuevos eventos y tratar de ver exactamente qué puedo utilizar ahora para comenzar a lo que es crear mi detección, ¿no? Entonces, como lo había comentado anteriormente, aquí es donde también oficialmente estás corriendo prácticamente una simulación del adversario y hay muchos desafíos, ¿no? Digamos, es fácil decir simúlalo, ¿no? Pero en realidad hay bastantes cosas que la verdad uno no se pone a pensar y te puede tomar, a mí me toma a veces, unas técnicas me toma a veces una semana o 2 semanas, porque hay bastante que uno tiene que leer para poder setear ambiente de una forma que pueda ser similar a cómo fue, ¿no? Compromise, lo que es el ambiente. Entonces, ¿quería decir algo? ¿Esa parte? Sí, sí. Solo para complementar un poco la idea es, si bien estamos mostrando desafíos, ¿no? Y sabemos el tiempo que involucra en el aprender, colectar toda la información que uno necesita para poder simular o emular a un adversario, es una actividad bastante enriquecedora, ¿no? Te permite entender bastante, pero el enfoque aquí es de qué manera podemos un poco beneficiar a la comunidad. No todas las personas, como hablábamos, el tema de diversidad y de experiencia y de background, no todas las personas tenemos esa facilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no en vez de demorarnos de repente un mes o más de un mes tratando de entender bien, ¿no? Me ha pasado a mí. Entonces, la idea de esta metodología es, o cómo nos ha guiado al momento de desarrollar proyectos como Mordor, por ejemplo, es cómo podemos facilitar, ¿no? Ese proceso. Pero no significa que no tengas que hacerlo Claro, después. exacto. El tema no es, digamos, dejar de simular cosas tú mismo, sino darle la oportunidad a, como dice, a aquellas personas en la comunidad que, una vez más, de repente yendo a los primeros temas que estábamos conversando, que identifican que sus fortalezas o sus habilidades son mejores aplicadas a otros temas, ellos pueden tener la oportunidad, ¿no?, de seguir avanzando y no quedarse estancados en solamente tratar de simular algo, ¿no? Entonces, ahora, tú me puedes decir, Roberto, eso no pasa conmigo. Hay bastantes cosas que yo hago y no necesito un ambiente de pruebas tan grande como el que estás hablando tú. Mira, han habido unas cuantas cosas últimamente que la verdad me ha tomado bastante tiempo el poder desarrollarlas. Y una bien simple que ha pasado ahora último, ¿no? Por ejemplo, la compañía Secura, por ejemplo, ellos identificaron una vulnerabilidad en lo que es la criptografía de lo que es el servicio NetLogon. Y cuando uno comienza a investigar ese tipo de ataques, ¿no? Es simple simularlo, ¿no? Es simple. Pero cuando tú comienzas a ver, por ejemplo, qué necesitas, por eso que muestro esta imagen, necesitas un servidor que prácticamente esté vulnerable. Y si tú vas a tratar de repente ahorita, tú dices, ¿sabes qué? Me voy a la página de Microsoft y puedo bajar un servidor de pruebas por 90 días y no hay problema, o sea, no necesito hacer nada más. Pero la mayoría de estos downloads que vienen directamente de Microsoft, siempre vas a recibir una imagen que está prácticamente con los últimos updates y para remover esos updates que son críticos para la computadora, es bien complicado. Entonces comenzamos a tratar ahora de desinstalar muchas cosas y se vuelve un poquito medio, digamos, complicado, ¿no? Entonces, algo que nosotros hacemos bastante es tratar de tener configuraciones que nos permite trabajar, por ejemplo, en este caso, con servidores que están, por ejemplo, con updates desde julio
junio, mayo, ¿no? Y podemos ver qué es lo que está pasando. En este específico ataque, por ejemplo, o digamos vulnerabilidad, estaba afectando a los servidores que no estaban up to date, que no estaban actualizados. Digamos, en agosto fue donde Microsoft prácticamente compartió un patch y todo lo que pasa después de agosto prácticamente está, digamos, está protegido por ahora, no, digamos, con las configuraciones, digamos, al 100%, porque el próximo año es donde van a hacer todo un update, entonces por ahora solamente son configuraciones temporales. Pero para entender eso de ahí uno tiene que saber qué versiones y viene ahí un poquito el problema de qué es lo que quieres usar, ¿no? Es muy interesante cómo entonces el concepto de ser flexible, Claro. nos puede un poco orientar también en el momento de desarrollar un proyecto. Exacto. Entonces, ahora, otro ejemplo, ¿no? Tú me dices, bueno, eso no me convenció, porque yo tengo un montón de downloads de servidores desde el 2015. Entonces, eso no es mi problema, ¿no? Ya bueno. Entonces, ahora, este también fue un ejemplo, digamos, una técnica, un descubrimiento bien interesante. Fue descubierta por los desarrolladores Will Schroeder, que va por Harmjoy en Twitter, y también Lee Christensen. Y ellos prácticamente, sin ir mucho en detalles, pudieron utilizar una, digamos, vulnerabilidad que ocurre en servidores, domain controllers, que pueden estar en el mismo forest o en lo que se dice two-way trust forest. Y prácticamente ellos rompieron ese trust, ¿no? Que supuestamente está creado, ¿no? Entonces, para que tú puedas replicar esto, tienes que saber más que solamente crear un domain controller y un dominio, ¿no? Entonces, no mucha gente sabe de este tipo ¿no? Lo que son setups. Ahora, lo que pasó prácticamente ayer, ¿no? Alguien agarró estos conceptos que estoy hablando, los dos primeros conceptos, uno que fue desarrollado por Benjamin Delpy, que creó Mimikatz, y también Will y Lee, y lo ha empaquetado y ahora es una nueva vulnerabilidad, es prácticamente una nueva manera de ejecutar esa vulnerabilidad inicial, ¿no? Que se identificó. Entonces, para hacer este tipo de cosas, toma tiempo, ¿no? Esa es la realidad. Te he mostrado 3 casos que son muy interesantes, pero requiere bastante tiempo para poder replicarlo, ¿no? Para poder generar esa data. Entonces, eso es lo que nosotros comenzamos a pensar, cómo lo podemos empaquetar en un proyecto. Y la verdad es que nosotros dijimos, pues, ¿por qué no comenzamos a hacer este tipo de desarrollos, comenzar a crear ambientes y a la misma vez comenzar a compartir esa data? Y es prácticamente lo que comenzó el proyecto Mordor. Y el proyecto Mordor prácticamente, si es que vas a la página web de arriba, es un repositorio de data que ha sido creada después ¿no? de lo que es simular un adversario. La idea es de que una vez más podamos, digamos, lo que se dice, agilizar el proceso del desarrollo de una detección y de repente no quedarse estancado un poquito en lo que es la simulación. Parte de este proyecto también tú comienzas digamos, a obtener información de cómo se ejecutó esta simulación. Y eso es muy importante porque a veces te puede ayudar también a saber qué contexto tú puedes tener, digamos, de antemano para que puedas generar una detección. O sea, esa es información que es parte de la información en el website, ¿no? Y por supuesto, el día de mañana hoy día vamos a hablar a las 15:30 y 16:30, vamos a hablar de Mordor en más detalles, cómo se hace, cómo lo creamos y de repente unos ejemplitos ahí de cómo usar la dataset de Mordor. Tú puedes también preguntarte qué más puedo hacer con Mordor o qué tú crees que también puede ser usado. Y nosotros tenemos información de compañías que están usando esta data, por ejemplo, para entrenar analistas, por ejemplo, para entrevistas de trabajo, que es bien interesante porque prácticamente lo que pasa es, si yo voy a aplicar a una compañía y le digo, ¿sabes qué? Yo me gusta analizar mucho la data que es, por ejemplo, de adversarios que se están moviendo lateralmente en la compañía. Entonces, la compañía puede ir al proyecto Mordor y bajar todas las datasets que han sido creadas para lo que es movimientos laterales y poder, pues, darle esa data al que está entrevistando, a la persona que está aplicando al trabajo y de repente crear un mini CTF ahí para la persona, ¿no? Y por supuesto, eventos como hackathons y también te ayuda a lo que es la validación de tus analíticos, lo que es en casa. Esto nos lleva ahora al tema de que si tenemos data,
tenemos que también entender la data, tenemos que documentar la data y tratar de identificar esas relaciones que existen en la data. Este proyecto que se llama OCEAN también es un proyecto open que comenzamos a desarrollar con esos, digamos, objetivos, que era, tenemos data, pero a la misma vez queremos que si compartimos esta data, que otras personas también entiendan qué está pasando con cada evento que se comparte. Y veíamos mucha documentación por todos lados, hay un montón de links para diferentes, lo que son recursos. Así que decidimos, número uno, comenzar a empaquetar esto en el proyecto OSEM. Y una vez más, no es solamente, digamos, diccionarios de data, pero es prácticamente también lo que es compartir lo que se dice, una estandarización que se puede aplicar a los eventos y también, por supuesto, identificar lo que son relaciones en los eventos y todo eso, ¿no? Claro, y lo interesante de esto es que no está enfocado en una única herramienta, ¿no? Puedes ver ahí que mencionamos herramientas dentro de la plataforma Windows como Security Auditing o Sysmo, pero la idea de este proyecto es también estandarizar y correlacionar data de otros plataformas que te permiten colectar esta información. Y esto nos lleva al siguiente paso, ¿no? De lo que es analizar data y modelar. Ya que tenemos data, entendemos la data y nos puede ayudar a identificar unas relaciones iniciales, ¿no? Para poder hacer un análisis. Así es, y el proyecto OCEAN que Roberto mencionaba hace un momento, en la fase, después que uno hace la segunda fase, que es entender al adversario, la tercera fase que implica hacer la recolección y validar que estás colectando esa data que inicialmente identificaste, ¿no? Cuando empezaste a averiguar sobre las acciones que ejecutaba el adversario. Entonces, OCEAN en esa parte te da ese primer approach para poder entender la data que estás colectando. Ahora, esa, la siguiente fase que involucra el modelamiento de datos es la fase donde de repente vas a usar más el proyecto OCEAN, por ejemplo. Y el concepto en el cual está basado el modelamiento de datos es que nosotros buscamos que OCEAN contenga la descripción de elementos que pueden ser relevantes para tu análisis, ¿no? Ahora, no solamente la información de esos elementos de datos, sino también qué atributos conocemos de esos datos para poder describir elementos como un proceso o un módulo o un IP, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que la mejor forma que nosotros hemos podido experimentar para poder documentar nuestra data es usando diccionarios de datos, ¿no? Entonces, este diccionario de datos te tiene que brindar la información de cada uno de sus atributos y sobre todo, ¿qué fue lo que generó, qué fue lo que generó la creación de este evento? O sea, hay una acción del adversario detrás que genera este evento, entonces eso es importante entenderlo. Ahora, veamos un ejemplo, ¿no? Con el evento Sismo 7, que hace referencia cuando una imagen es cargada para, digamos, por un determinado proceso, por ejemplo. Entonces, en esta pequeña tabla, en la parte superior azul, tú puedes ver que hay información que nos están brindando acerca de un proceso, ¿no? Que está cargando una determinada DLL, ¿no? Relacionada a este proceso. Entonces acá ya podemos identificar dos elementos de data, que es el proceso y el DLL, y podemos ver la interacción que existe, que es una carga de un DLL hecha por un proceso, ¿no? Ahora, si tratemos de llevar esto a un ejemplo práctico, podemos nosotros empezar, por ejemplo, escogiendo esta técnica, ¿no? El uso de la variable core profiler, ¿no? En nuestro sistema, que es una técnica que eh, los adversarios podrían utilizar para generar persistencia en tu ambiente, ¿no? Para que ellos puedan mantener la conexión con tu sistema. Entonces, básicamente, digamos, ya pasamos la primera, segunda y tercera fase donde nosotros hemos podido averiguar un poco más de qué es lo que hace exactamente el adversario. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, estos tres pasos básicos donde el adversario habilita el uso de la variable core profiler a través de otra variable que es el core enable profiling. Ahora, lo que hace una vez que ya está habilitada la variable, digamos, el adversario lo que va a hacer es configura, ¿no? Esta variable con un class ID, ¿no? Que lo que hace es habilita esa variable para que pueda registrarse un DLL malicioso, ¿no? Lo cual el adversario lo hace usando una subkey, el improc server, ¿no? Que le permite registrar el DLL. Ahora,
Si nosotros tomamos el concepto de modelamiento, ok, yo tengo información que me da los eventos acerca de procesos, de DLs que están siendo cargados, modificaciones en el registry. Entonces, esas interacciones, el hecho de entender esas relaciones entre data, nos va a permitir modelarlo, como ustedes pueden ver en este esquema. Y me gustaría agregar ahí también que es bien interesante porque cuando comienzas a ver el comportamiento del adversario con la, digamos, tecnología que está o abusando o está utilizando, eso te permite comenzar a ver el comportamiento de una manera diferente, ¿no? Que es el objetivo al final cuando estás tratando de crear una detección. No es solamente ver, por ejemplo, el nombre del command line o el nombre del proceso específico a veces, o de repente este específico hash, que también es, definitivamente, tiene su valor, ¿no? Pero cuando lo ves en esta parte, usando este modelamiento que lo puedes también obtener por la parte del proyecto OSEM, te ayuda a tener una visión más que todo de lo que es el contexto del comportamiento en sí, ¿no? Claro, y es decir, el alcance de tu estrategia de detección es mucho más amplio, ¿no? Ya no estás buscando por específicas herramientas, ¿no? Porque ese proceso, por ejemplo, algo muy puntual, ese proceso que genera o que modifica el registry, por ejemplo, puede ser cualquiera. En este caso, en el ejemplo que nosotros vimos, lo hacía a través de WMIC, ¿no? Y a través de un reg.exe process, pero ese proceso podía cambiar. Entonces, ahí viene el beneficio de enfocarnos en el comportamiento, en la lógica que tiene el adversario para poder, digamos, lograr su objetivo, ¿no? Ahora, lo interesante de utilizar el proyecto OSEM, por ejemplo, es que no solamente te permite identificar las relaciones que van a representar el comportamiento del adversario, sino también identificar aquellos específicos eventos, ¿no? Que te pueden dar información de esa actividad, ¿no? Y acá viene el tema bastante interesante, ¿no? De, ok, ya modelé mi data, ya identifiqué las relaciones, ya puedo representar al adversario, ya identifiqué qué eventos de seguridad tengo, pero ahora la pregunta es, ¿qué puedo utilizar, ¿no? Para poder analizar esta data? Y esto nos lleva a otro proyecto que, bueno, no ha sido creado por nosotros, por supuesto, pero es un proyecto que es usado mundialmente, ¿no? Que se llama Jupyter. Jupyter Notebooks, digamos, se ha convertido como el de facto, como algo que lo usan, por ejemplo, los expertos en lo que es analizar data, ¿no? Que pueden ser científicos de data, ¿no? De repente, esta herramienta la conocí cuando comencé a trabajar para un banco, donde ellos utilizaban estas herramientas para analizar data a escala y hacían un montón de lo que es, digamos, lo que es el análisis estadístico, machine learning, ¿no? Entonces te da esa flexibilidad, ¿no? Entonces, Jupyter Notebooks son usados para eso, para visualizar, para limpiar, para transformar la data. Y al final nosotros como desarrolladores somos también data, lo que se llama data analysts, ¿no? Somos analistas de data, datos. ¿no? Entonces, ¿por qué no usar herramientas que son gratis? Jupyter es gratis, es una herramienta open, una herramienta abierta, y la puedes usar y creo que te va a ayudar también a tener esa flexibilidad que de repente no vas a poder tener con otras herramientas que son pagadas, por ejemplo. Eso me pasó también con muchas compañías con las cuales he trabajado y colaborado. Hay digamos, muchos obstáculos, como que la lista es limitado en hacer muchas cosas. Entonces, Jupyter, la verdad que es una herramienta que ha impactado bastante, está impactando mucho lo que es el campo de seguridad y espero que después de esta presentación le tomes un poquito más de atención porque es algo que puedes usar en casa y puedes prácticamente crear hasta detecciones que una vez más no son ni posibles en unas herramientas que son pagadas, ¿no? Entonces eso es muy importante el saber de que no estás limitado a una herramienta, sino puedes tener flexibilidad. Piensa de un Jupyter Notebooks como una aplicación, como un acceso a un documento en la web que te permite guardar el input, ¿no? Todo lo que uno ponga ahí puede ser códigos, ¿no? Por ejemplo, puedes poner Python o Scala, Java, PowerShell, puede ser un montón de cosas con Jupyter Notebooks. Y también puedes guardar lo que es el output, ¿no? Puedes guardar el resultado de esa query, ¿no? De ese código. Eso es algo que es muy importante porque te permite compartir qué fue lo que hiciste, ¿no? Y cuál fue el resultado y que alguien puede llegar al mismo resultado, ¿no? Y como ponemos aquí al final, es muy importante y una herramienta muy interesante para poder decir la historia, ¿no? De qué fue lo que pasó en esa investigación.
Jupyter Notebooks es la evolución de algunos proyectos, comenzando con el simple Python Interpreter, que la mayoría de repente hemos tipeado Python en nuestra Mac o en otra computadora que esté Python instalado y por supuesto te lleva a una interfase donde puedes comenzar a escribir un poquito de Python, ¿no? De ahí viene lo que fue el IPython. El IPython fue una forma ahora de crear más interacciones, más features encima de este intérprete y poder comenzar a hacer un poquito más de lo que es el estadístico, statistics analysis, ¿no? Lo que es el análisis estadístico. Pero de ahí los creadores se dieron cuenta de que esta tecnología no solamente debe ser limitada a Python y comenzaron a abrirla a otros lenguajes. Y ahí es donde el proyecto Jupyter nace y por supuesto utiliza las interfaces que tiene lo que tiene IPython y todo eso. IPython ahora es parte de Jupyter y controla toda la parte de Python del proyecto. Y la arquitectura es muy simple, ¿no? Tenemos un cliente, un servidor. El servidor es el que te provee ese documento. Una vez más, es como accesar a una página web, donde el documento tiene toda tu información que has guardado, una vez más, el código, los resultados. Y además te puedes comunicar con un concepto que se llama kernel. Y el kernel es prácticamente lo que te va a ayudar a lo que es validar ese input, ejecutar ese input y mandar los resultados al servidor para que puedan ser servidos. Lo interesante del kernel es que tú puedes usar, por ejemplo, un Python kernel, puedes usar un kernel de otro lenguaje, y esa es la flexibilidad que la verdad uno no puede tener en muchas herramientas pagadas, y es maravilloso verlo en prácticamente una herramienta gratis. Un Jupyter Notebook se ve prácticamente así. Es algo simple, donde puedes ver, se puede guardar Markdown, ¿no? Texto, se puede guardar código, los resultados, y como ves en la parte de arriba a la derecha, está mapeado a un kernel que es Python, ¿no? Prácticamente. Claro, y si recordamos el ejemplo que hayamos descrito hace un momento de cómo usar CoProfiler para poder lograr persistencia en un ambiente, ¿no? Podemos empezar tomando este primer modelamiento del adversario y empezar a crear, bueno, por tema de espacio no podemos ponerlo uno debajo del otro, pero a la izquierda, ¿no? Es un ejemplo de un input, de una consulta, ¿no? Para poder identificar este behavior donde estamos considerando la modificación del registry, la carga del DLL y los otros pasos que ya habíamos comentado, y a la derecha pueden ver el resultado de esta consulta que les muestra el detalle de los campos que se ingresaron en la parte del input, ¿no? Y ahora no sé tú, pero por ejemplo, hay muchas herramientas que yo he usado donde no puedo hacer este tipo de lo que se dice analíticos, este tipo de queries, que en este caso es un nested join y la verdad que es bien complicado. Hay muchas tecnologías que no lo pueden hacer. Y una vez más, hacerlo con una herramienta gratis es recontra interesante y una vez más te ayuda a, digamos, a exponer esa creatividad que de repente tú tienes ahí, pero está limitada solamente a una herramienta comercial. El siguiente ejemplo es algo simple. Por ejemplo, tenemos un evento de sismo, el evento 10, donde me dice que un proceso, lo que hizo, pues, un proceso abrió un handle a otro proceso, ¿no? Prácticamente es un acceso a otro proceso. Y cuando haces este tipo de acceso o este handle que estás creando, siempre compartes los permisos que necesitas o que vas a usar, ¿no? O que requieres para acceder al otro proceso. Y siempre tenemos lo que se llama este bitmask, como lo pueden ver aquí Tomás ahora enfatizando esas partes de las imágenes. Sabes que cada número es parte de este bitmask, ese conjunto, ¿no? Puede ser solamente un número, en este caso es el número 2, que es correlacionado con cuando uno quiere permisos para crear un thread en el proceso, pero de ahí puedes tener también múltiplos permisos y te genera otro nuevo bitmask, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Una vez más, viéndolo un poquito ahí, ¿no? Me gustaría verlo más como con los nombres en vez de estos números, porque no entiendo los números en mi cabeza. No puedo hacer un bitmask addition en mi cabeza, ¿no? A menos que sea José, ¿no? No, no y aparte lo curioso es que aquí tú puedes ver a la derecha, en el ejemplo que te muestra Roberto, solamente estás viendo 5, pero la lista tiene un montón. Claro, la lista es grande. Claro, entonces la idea es cómo podemos transformar, ¿no? O tomar esta data, y eso es lo bonito del análisis de datos a través de Jupyter, que uno puede empezar a hacer actividades como, por ejemplo, transformación de datos, ¿no? Ahí puedes ver la lista completa
de estos los permisos, ¿no?, de acceso que uno puede tener. Y la idea es continuar con este análisis, puedes crear tus propias funciones y después puedes usar esta función al momento de que uno quiere hacer selección de data, uno quiere hacer filtros, ¿no? Entonces, es interesante cómo también te permite la herramienta hacer este tipo de actividad. Claro, esa parte es muy, muy importante porque aquí comenzamos a ver lo que es el enrichment, cómo estás enriqueciendo tu data, porque como te das cuenta, el Writes Requested Column, o sea, la columna donde te da la traducción de esos bitmasks, no existe, ¿no? Pero es importante ver la flexibilidad que uno puede tener usando código Python, cómo es implementarlo en el query y prácticamente aplicarlo a la data. Puedes comenzar a correlacionar datos y utilizar ese output, ¿no? En este caso estamos utilizando Process Create Thread, ¿no? Entonces estamos buscando todos los procesos, en este caso, que han abierto otros procesos pidiendo siquiera ese permiso, ¿no? Porque está metido en un bitmask completo, no solamente el Process Create Thread. Y a la vez más lo estamos prácticamente validando con el evento 8 que me dice que un proceso prácticamente creó un remote thread o utilizó el API para crear un remote thread en el proceso remoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque es muy, muy flexible. Y como es algo que no he visto en otras herramientas también que son gratis, ¿no? Claro. Y como un último ejemplo de lo que uno puede hacer cuando uno analiza datos también, no todos podemos identificar o sacar conclusiones rápidamente de una tabla, ¿no?, o de una lista de datos. A veces yo también soy una persona, por ejemplo, que considero bastante visual, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, eso es digamos, otra actividad que puedes desarrollar cuando uno analiza datos es cómo representar esa relación entre datos de manera visual. En este caso tenemos un ejemplo básico de cómo comparar la distribución de los datos usando un boxplot, ¿no?, que es una herramienta estadística. Este tipo de actividades de cómo filtrar, resumir, correlacionar y visualizar son algunos de los temas que vamos a ver el día de mañana, ¿no?, a las de 3 a 5 de la tarde. Uh-huh. Y aquí es donde ya comenzamos, una vez que prácticamente haciendo un sumario, ¿no? Comenzamos a aprender acerca de lo que es el adversario, tenemos la data, documentamos, creamos el modelo. Ahora lo tenemos que formalizar un poco más, validar, ¿no? Y tratar de ponerlo en un contexto que se puede usar luego para compartirlo con otras personas. Aquí es donde viene el proyecto 300 Playbook. Es un proyecto que hemos también desarrollado para la comunidad, es open y es prácticamente un proyecto donde tenemos bastantes Jupyter Notebooks que fueron creados después de pasar por todo este proceso de lo que es investigación y desarrollo, hasta la creación de un analítico, una detección, y por supuesto, al final, como dice en este texto, cada notebook está mapeado a una dataset de Mordor, porque queremos también usar data que está lista para poder validar las detecciones. Y el notebook está categorizado, mapeado también a lo que es attack. Entonces uno puede explorar este proyecto usando, por ejemplo, en la parte de la izquierda, puedes usar lo que son las tácticas y las categorías que están mapeadas a cada notebook, ¿no? Y a la final es como es un notebook, ¿no? Tratamos de también mostrar el input, del output, so puedes también aprender un poco cómo llegamos a esa específica analítico. Y por supuesto, al final queremos compartirlo, ¿no? Queremos compartirlo y en esta parte es cuando ya comenzamos a tratar de ver cómo podemos usar estas herramientas, el output del 300 Playbook y cómo podemos ver qué se puede hacer para que otros puedan utilizarlo también interactivamente. Es donde viene un proyecto que es muy, muy interesante que se llama el proyecto, bueno, la comunidad Binder. El producto se llama Binder Hub. Y este proyecto te ayuda el poder representar o correr tu Jupyter Notebook Server en el cloud y gratis, ¿no? Una vez más, herramientas que son gratis, ¿por qué no usarlas? Especialmente para lo que es desarrollo también open. O sea, si estás desarrollando algo que vas a contribuir con la comunidad, tiene sentido usar Binder Hub, ¿no? Entonces, la forma como funciona esto es, tú puedes tener las especificaciones o los requerimientos de cómo crear un servidor de Jupyter. Lo puedes guardar en un repositorio GitHub, es prácticamente lo que hacemos, y puedes apuntar ese GitHub en el producto Binder Hub
Y una vez que haces eso, Binder Hub agarra ese repository, lee los requerimientos para tu servidor Jupyter y trata de ver si ya ha sido creado. Si es que no ha sido creado, lo crea por ti y crea una imagen de Docker, ¿no? Y si se ha sido creado, prácticamente lo comienza a correr y te da una interfase de Jupyter. Entonces, la idea es cómo podemos ahora utilizar ese servicio del cloud y poder impactar a la gente en el mundo sin necesidad de que ellos construyan sus propios Jupyter Notebooks en sus computadoras. Prácticamente los proyectos que tienen esta integración tienen un badge que se llama Launch Binder y puedes prácticamente ejecutar esos notebooks en el cloud. El resultado de esto es prácticamente cosas que hago es usualmente en el Twitter. Por ejemplo, José y yo tenemos acceso a esta cuenta y cada vez que hay un desarrollo que se ha generado por medio de repente de la comunidad que compartió una nueva técnica, compartimos un playbook, compartimos también una dataset y por supuesto la referencia. La gente puede ir a este link que compartimos, darle al rocket, a ese, ¿cómo se dice? El rocket. Un botón. Un botón que dice Binder y cuando le das clic a Binder, te lleva por supuesto a una página web donde el servidor es creado y te permite tener un Jupyter Notebook en el cloud y gratis. Y como te das cuenta, en la parte de arriba, en el URL, no está por ejemplo, mi IP de mi computadora. Está un URL que pertenece a un recurso en el cloud que está creado por ti. Esos documentos son interactivos, entonces tú puedes ir por cada analítico y puedes comenzar a ejecutarlo. Y como este documento está mapeado a las datasets de Mordor, cada vez que tú ejecutas un notebook desde el 300 Playbook Project, estás bajando data automáticamente y haciendo la correlación y tienes que, por supuesto, tener los mismos resultados. Ahora, a la final es un concepto que José también está conversando conmigo que es muy interesante, ¿no? Sí, porque el detalle aquí es que si bien tú tienes acceso a la información y puedes ver, digamos, la lógica o las consultas que hemos puesto en estos notebooks, pero la idea es que al tener tu acceso a la data, ¿no? Directamente del proyecto Mordor, te permite a ti también desarrollar tu propia, o dejar tu creatividad que fluya, ¿no? Para poder desarrollar nuevas consultas. De repente hay un evento que nosotros no hemos considerado al momento de desarrollar esta lógica. Entonces, y ahí este concepto es importante. Lo que tú puedas hacer, tu creatividad, tu contribución también es importante. Entonces, no buscar, obviamente siempre es bueno tener digamos, alguna persona de guía, algo que tú quieres lograr, de repente algo muy similar, que también es importante reconocer que cualquiera sea tu experiencia o la lógica que tú quieras implementar, es valiosa, ¿no? Vas a tener impacto en la comunidad. Vas a tener impacto en la comunidad y eso es lo que nosotros queremos lograr con todos estos proyectos, es que tú también puedas contribuir. Exacto. ¿No? Y no tengas miedo a, ¿por qué no proponer otro notebook? ¿Por qué no actualizar uno que ya existe con un analítico adicional? Entonces, eso es importante, ¿no? Exacto. Y eso es lo que nos llevó a tratar de pensar qué es lo que podemos hacer con todos estos proyectos open, abiertos, que estábamos desarrollando. ¿Qué podemos hacer con eso para incentivar más a la comunidad? Y ahí es donde prácticamente estamos anunciando, digamos, oficialmente que el Open Thread Research es una comunidad que se está creando con los, digamos, objetivos principales de poder colaborar, de poder compartir con otras personas y tratar de empoderar a otros analistas, a otros researchers, investigadores, desarrolladores que están en la comunidad, ¿no? Entonces, es un espacio en el cual tratamos de involucrar gente que también está apasionada del poder trabajar con otras personas también. Ahora, nosotros entonces comenzamos con esta metodología, ¿no? Cuando comenzamos la presentación. Entonces, esto nos ayudó mucho, 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 una vez más, a categorizar, a crear proyectos y para ver cómo se pueden integrar a esta metodología. Y prácticamente hemos llegado a esta visualización donde puedes ver los proyectos open source mapeados a cada paso o cada sección, ¿no? de esta metodología y puedes ver cómo se complementan cada uno, ¿no? Puedes ver al Mordor, por ejemplo, el proyecto de arriba, ese castillito medio amarillo con negrito, lo ves que está, por ejemplo,
está beneficiando en unos cuantos pasos. El proyecto OSEM con documentación, con lo que es estandarización, modelamiento de data, te está ayudando para que puedas utilizar un Jupyter Notebook y una vez que creas esa detección, puedes compartirla con la comunidad por medio del 300 Playbook y a la vez puedes dársela a otros proyectos como Binder para que ellos lo puedan distribuir con otras personas en la comunidad. Así es. Y como puedes ver en la parte del medio, lo de color morado, las flechas van en ambos sentidos, que es lo que queremos transmitir. Si bien si lo ves de izquierda a derecha, ves un flujo, no tengas miedo en que en algún momento puedas regresar, ¿no? De repente, no pudimos detectar el específico comportamiento del adversario, necesitamos volver a generar de repente otro nuevo dataset, de repente activar alguna configuración del sistema de auditoría, ¿no? De eventos que nos olvidamos de activar. Entonces, eso es lo bonito de este flujo, que al ser totalmente integrado te permite aprender, ¿no? En el camino. Entonces la idea con OpenTrade Research es el tratar de empaquetar todos estos proyectos con esta metodología y poder compartirla con otras personas en la comunidad. Todos los proyectos ahora son parte de esta organización en GitHub, que es abierta, donde tú puedes ir OTRF, que significa Open Trade Research Forge, ¿no? A mí también me gusta hacer un poquito de lo que se llama blacksmithing, ¿no? Entonces, parte del Forge es la idea, ¿no? Y, por supuesto, también estamos anunciando, ahora es algo nuevo también, tenemos solamente los fundadores de esta iniciativa y está nuestro Discord abierto, y va a ser específicamente, una vez más, para lo que es colaboración y lo que es aprendizaje por medio de lo que son proyectos open source, lo que son proyectos libres. Y esto a su vez nos está ayudando mucho a crear estos partnerships con otras comunidades, como por ejemplo BlueSpace, que oficialmente también en su website tienen ese partnership con nosotros, en la cual nosotros sinceramente estamos, digamos, muy agradecidos de también querer colaborar con nosotros, querer trabajar con nosotros. Y una también de las fundadoras del BlueSpace, lo que es Ruth, Esmeralda y lo que es Valentina, ellas son también parte de lo que es el Open Trade Research, son parte del equipo fundador, el cual estamos tratando de una vez más compartir cosas libres con la comunidad. La idea es no, digamos, reinventar la rueda y crear un montón de comunidades, pero cómo nos podemos integrar con otras comunidades y ser ese soporte, más que todo, digamos, de proyectos abiertos para poder colaborar más y contribuir a la comunidad. Eso es todo por hoy con el Open Trade Research. Con esa imagen nos queremos ir y espero que disfruten el resto del BlueSpace. Hay un montón de sorpresas también hay en otras charlas y espero que les haya gustado esta. Y la verdad que una vez más muy agradecido por la oportunidad y por ser parte de este espacio y esta comunidad tan bonita, ¿no? Así es. Los esperamos en el Discord. Únanse y ayúdenos a colaborar y empoderar a otras personas en la comunidad a seguir mejorando nuestra postura de detección ante los adversarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.